This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas, Project 1010368. Saludos y bienvenidos a esta lección Trampas de Pobreza. Los objetivos de esta lección son discutir las características de los mercados preindustriales, explicar el concepto de trampas de pobreza, analizar los distintos tipos de trampas de pobreza y discutir ejemplos sobre los distintos tipos de trampas. Las trampas de pobreza se van a discutir en el contexto de países o comunidades en vías de desarrollo, donde los mercados son preindustriales. Las características de estos mercados son las siguientes: mercados segmentados e incompletos, no existe control de calidad, poca ejecución y aplicación de los contratos, altos costos en las transacciones y muchos intermediarios. Estas características de los mercados preindustriales hacen que eventos usualmente externos o fuera del control de los hogares, las comunidades o incluso de los países perpetúen la pobreza. La trampa de la pobreza es un mecanismo que hace muy difícil que la gente escape de la pobreza. Una trampa de la pobreza se crea cuando un sistema económico requiere una cantidad significativa de diversas formas de capital para ganar lo suficiente para escapar de la pobreza. Es un mecanismo que se autorrefuerza y causa que las personas permanezcan en la pobreza. Existen 6 tipos de trampas de pobreza: trampas de conflicto, trampas de recursos naturales, trampas geográficas, trampas de mala gobernanza, trampas maltusianas y trampas de capital. Las trampas de conflicto se dan cuando una población ejerce violencia o agresión contra otra o entre sí. Ejemplos de las trampas de conflicto son coups d'etat o golpes de estado, guerras civiles, por ejemplo la guerra en Colombia y México, guerras entre países como Palestina e Israel, conflictos étnicos, por ejemplo el conflicto afroestadounidense con la población blanca, el Hutu versus los Tutsi en Ruanda y el conflicto kurdo en Turquía. Conflictos religiosos como el de Bosnia y Herzegovina y la Unión Soviética entre los cristianos y los musulmanes. Estos conflictos pueden coincidir con más de uno de estos tipos de conflictos. Existen 2 tipos de trampas de recursos naturales, comúnmente citadas en la literatura económica: la falta de acceso a agua potable y la enfermedad holandesa. En cuanto a la falta de acceso de agua potable, países y comunidades establecidas en el desierto del Sahara confrontan serios retos para desarrollarse debido a que tienen que invertir grandes cantidades de tiempo en conseguir agua potable. La enfermedad holandesa es la relación entre aumentos en las ventas en los mercados internacionales de recursos naturales asociados con la minería y la extracción, por ejemplo petróleo y diamantes, y la disminución de otros sectores industriales como la manufactura o la agricultura. El mecanismo es que aumentos en las ventas de la minería, como el petróleo o los diamantes, hacen que la moneda de la nación aprecie o gane valor en comparación con otras. Esto hace que las importaciones se vuelvan más baratas y las exportaciones más caras. Por ende, los sectores manufactureros y agrícolas se convierten en menos competitivos. Ejemplos de la enfermedad holandesa son provistas por países como Venezuela y la República Democrática del Congo. En Venezuela, la magnitud de las exportaciones de petróleo hacen que aumente la demanda de bolívares, lo que crea una apreciación de la moneda. Esto genera que sus exportaciones de otros productos sean extremadamente caras, lo que inhibe a los mercados internacionales a comprar sus productos y favorece las importaciones de productos extranjeros. De forma similar,
La exportación de diamantes de la República Democrática del Congo reduce las exportaciones de todas las otras industrias. Las características geográficas de la comunidad o del país inciden en el desarrollo económico. Por ejemplo, hay países que tienen un buen gobierno, pero viven en un mal vecindario. Ejemplo de esto lo fueron Colombia en la década de 1980 y Burkina Faso en la década del 2000. Estos países contaban con relativamente buenas administraciones gubernamentales, pero las malas administraciones de los países vecinos los hicieron entrar en las listas negras, excluyéndolo de capital financiero internacional. Otra variación de las trampas geográficas es la falta de acceso al mar o a cuerpos de agua. Países como Etiopía y Bolivia perdieron el acceso al mar luego de conflictos bélicos. Esto limita y encarece las exportaciones de los productos del país. Las trampas de mala gobernanza se refieren a la pobre administración pública, tales como corrupción, política pública errónea, por ejemplo, salario mínimo por encima del equilibrio, falta de planificación estratégica, faltas de evaluación, ineficiencias en el uso de los recursos. Recomiendo a los estudiantes interesados en el tema leer el libro ¿Por qué fracasan los países? De Daron Acemoglu y James A. Robinson. Para ellos, la naturaleza de las instituciones políticas y económicas son lo que define el éxito en términos de desarrollo económico de un país. La trampa malthusiana es una trampa asociada a los altos niveles de crecimiento poblacional. Usualmente se refiere a los niveles altos de fertilidad que generan reducciones en los niveles de capital per cápita. Existen distintos tipos de trampas de capital. Estas son acceso limitado a mercados de crédito y capital, pobre sistema de salud pública y pobre sistema de educación pública. Este limitado acceso a capital financiero genera que las empresas y los individuos no puedan acumular una cantidad óptima de capital físico, esto es maquinaria, equipo y edificaciones, y capital humano. Esta falta de capital financiero rezaga la capacidad productiva, no permite mitigar la depreciación del capital ya existente e inhibe la utilización de las tecnologías existentes. Por otro lado, pobres sistemas de salud pública y educación pública reducen la cantidad de capital humano en la población, lo que a su vez reduce la capacidad productiva y la utilización de las tecnologías existentes. Según Carter y Barrett, 2007, la trampa de pobreza es el umbral en la acumulación dinámica de los activos en la que los retornos de escala crecientes pueden existir. Esto implica que a pesar de que las personas pueden, al utilizar capital, tener grandes beneficios económicos, la ausencia del capital los deja estancados en un nivel de pobreza extremo o moderado. En la gráfica dinámica de acumulación de activos, en la línea verde, podemos ver la convergencia en las dinámicas de activos. En la línea roja podemos ver el equilibrio en los niveles de capital o activos. Esta línea tiene un ángulo de 45 grados. La línea negra presenta la bifurcación en la dinámica de los activos. En esta gráfica, A son los activos o capital utilizado para generar ingresos y medios de subsistencia. A0 es el activo inicial y AT es el activo final. El activo inicial, AM, es el umbral de activo crítico conocido como el umbral de Maccaber. En este, la persona es pobre. En el activo AP, el nivel de activo sobrepasa el nivel crítico. La persona o el hogar vive en extrema pobreza. En el activo final, AC, el nivel de activo se encuentra por debajo del nivel crítico y la persona deja de ser pobre. La moraleja de esta historia es que debemos ofrecer unos niveles de capital adecuados de activos o capital para sacar a la persona de la pobreza. Si no,
estarán estancados en niveles de activos y capitales inferiores perpetuamente. Hasta aquí esta lección titulada Trampas de Pobreza. Gracias por acompañarme en esta lección. Material complementario se encuentra en la página de la clase. Pueden comunicarse a través de la plataforma para hacer sus preguntas.